Feliz y bendecido domingo para cada uno de ustedes, mi gente bonita de Aunque Duela. SB Noticias les saluda Avi. Vamos a hablar en este domingo sobre cómo la oposición o sobre cómo muchos se han levantado para acabar con el presidente Nayib Bukele antes de las elecciones del 2024. Miren, hasta ahorita los ataques hacia el presidente Nayib Bukele se han arreciado y no paran. Pues vamos a ver ahorita esta noticia que usted está viendo acá sobre aquellos que se hacen llamar defensores de derechos humanos, pero todos, absolutamente todos sabemos que lo único que son los defensores de las pandillas, de esos de que tanto daño le hicieron al pueblo salvadoreño. Entonces, ¿por qué han aumentado los ataques hacia el presidente Nayib Bukele? Obviamente, porque a esta gente no le conviene que Nayib siga en el poder porque les votó su negocio de las maras, le votó su negocio de sangre honrada del pueblo salvadoreño y porque obviamente el presidente Nayib Bukele no accedió a ser su títere como sí lo hizo Arena y el FMLN. Entonces, veamos primero este medio pírrico donde acusan a Nayib Bukele de ser una latente amenaza. Hágame usted el favor. Mire, este medio dice, reelecciones en América Latina, una amenaza a la democracia. Uy, por Dios, qué miedo. La aspiración del presidente de El Salvador, Bukele, a un segundo mandato consecutivo ha causado mucha polémica, pero ¿cómo está regulada la reelección presidencial en otros países de la región? O sea, que no están hablando de El Salvador o qué pasa. Puede derivar la reelección en un sistema hiperpresidencialista en el que no exista una efectiva división de poderes. Pues veamos con la payasada que han salido estos. Escúchelo usted mismo. Las en América Latina, democracia o perpetuación en el poder. El último intento de Nayib Bukele de buscar la reelección, esquivando la constitución salvadoreña, ha hecho saltar todas las alarmas. Pero ojo, Bukele no es un caso aislado. Las reformas del derecho constituyente para poder perpetuar en el poder a líderes personalistas se ha extendido en muchos países latinoamericanos desde la década de los 90. Actualmente, 14 países de la región permiten la reelección con modalidades diversas. Venezuela y Nicaragua son los casos más preocupantes por permitir ahora reelecciones indefinidas, de por vida. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Los expertos lo tienen claro. Sistemas hiperpresidencialistas, mucha demagogia, congresos frágiles y mandatarios republicanos que en el fondo se creen reyes. Reelecciones en América Latina. Ahí lo tenía usted. Mire qué feo cómo estos se atreven a andar hablando ahí. Al parecer estos no, al parecer no, si estamos seguros que estos están siendo fuertemente financiados por las grandes élites para pretender hacer creer al mundo entero que Nayib Bukele en realidad es un dictador. Pero miren, a ustedes nada les cuesta venir al país, entrevistar al pueblo, que ahora andan en esos lugares en los que antes no podíamos ir. Vengan ustedes a cada rincón de nuestro país y pregúntenle al pueblo para ver si es cierto de que Nayib Bukele es considerado una amenaza acá. Al contrario, se van a llevar con la desgarradora noticia de que los salvadoreños vemos a Nayib Bukele como un héroe, el único que ha tenido el valor de ponerle un fin a toda esa violencia que existía en nuestro país donde, ojo, los únicos que morían eran los salvadoreños honrados y trabajadores. De ahí los demás, pues, bien galán, andaban viviendo de todas esas extorsiones, que andaban financiando a las maras, que andaban robándole al Estado, que se andaban chupando el dinero del pueblo salvadoreño. Entonces, no, señores, y la mayoría de los salvadoreños nos estamos felices, estamos apoyando la candidatura del presidente Nayib Bukele y estamos más que listos para ir a votar por 5 años más con el presidente. ¿Y quién quita? Y se alarga por nosotros, pues mejor. Quisiera ver a todos estos y a todos aquellos que dicen de que ay, en El Salvador no hay democracia, que en El Salvador no hay libertad de expresión, que en El Salvador vivimos en una terrible dictadura. Señores, yo a ustedes quisiera verlos de verdad viviendo allá en Nicaragua, allá en Venezuela, allá en Cuba.
Vamos a ver cómo fueran ahí donde literalmente, ahí violentan sus derechos, ahí no hay libertad de expresión, ahí no hay democracia, ahí no hay todo lo que ustedes tienen acá, que hasta se dan el lujo de ir a programas que puede verlo el mundo entero y ustedes hasta incluso se dan el lujo de amenazar al presidente Nayib Bukele, de amenazar al pueblo salvadoreño, de decir cualquier tontera que se les cruce por la cabeza, siendo verdad o no. Bueno, que nunca dicen las cosas como son, pues. Entonces, quisiera verlos allá, ¿ve? Aquí todavía se dan el lujo de andar marchando, de andar haciendo ahí su deschongue, su degenera en las calles sin ser acosados por los policías, sin ser acosados por militares, sin que les anden rociando gas, sin que nada, ahí andan haciendo relajo, manchando paredes, tirando basura, contaminando todo. ¿Y quién ha ido en contra de ustedes? Es más, entre ustedes mismos salen a atacar al pueblo salvadoreño. Entonces, no. No sean sinvergüenzas. Y es más, mire también, perdón, quien también se ha unido a estos ataques y es esta ONG defensora de derechos humanos, pero de los pandilleros. Pues veamos cómo esta ONG de George Soros también dice de que Nayib Bukele es un torturador. Hágame usted el favor. Las propias autoridades, altas autoridades a cargo de las cárceles en El Salvador han abiertamente, por ejemplo en Twitter, mencionado el que tenían una intención de causar sufrimiento a las personas que están privadas de libertad. Y eso ya habla de una política, habla de una intención efectiva de causar daño y la tortura está además siendo utilizada como forma de castigo o a veces simplemente uno de los testimonios que escuchamos habla de que porque podían y porque querían. Es un Estado que está torturando de manera sistemática y que que ha validado esa práctica de manera rutinaria, pero la tortura ya es en sí misma un crimen de derecho internacional, que está tipificado a nivel internacional como delito. Entonces, estamos hablando de los crímenes más graves desde la perspectiva de los derechos humanos. La evidencia muestra que estos hechos están ocurriendo. Y ahí fue donde identificamos que las personas detenidas son personas que tienen bajo nivel educacional, que no pasan de tener educación escolar, que tienen empleos precarios, principalmente empleo informal, y además que viven en zonas que ya estaban identificadas como zonas marginalizadas, pobres, y por eso hablamos de que para muchas de estas personas el temor cambió, el temor pasó a ser víctima de las arbitrariedades de las autoridades estatales, como sería el caso de la Fiscalía, y que tampoco están cumpliendo su función protectora de los derechos humanos en la práctica. Bukele, como usted sabe, se presenta a la reelección y su principal activo de campaña es el régimen de excepción, ¿no? Es peligroso para los derechos de las personas salvadoreñas que Bukele se reelija. Oiga. Nos preocupa mucho que se reelija. O sea, ¿A quién le preocupa? Su reelección es algo que básicamente porque no hemos visto nada hasta ahora que nos indique un cambio de rumbo, como decía. Y parte del objetivo de este informe es justamente alertar de eso y alertar también a nivel internacional, el tratar de dar la máxima visibilidad posible a lo que está ocurriendo, de que una reelección, que esto continúe o se profundice. En serio, yo creo que esta señora ni siquiera vive en el país. Yo creo que debe estar fuera porque dice de que ella no ve los cambios. Quizás era chera de los pandilleros que no la andaban amenazando, acosando, extorsionando, amedrentando, o sepa Dios dónde vivía, o sea, nunca ha vivido entonces en nuestro país. Nunca ella tuvo la oportunidad de ir quizás al centro histórico y ver que por ahí no se podía pasar y ver ahora la tremenda diferencia y lo hermoso que está ese lugar. Quizás esta señora, perdón, nunca tuvo un trabajo en el que tenía que andarse moviendo de una colonia a otra y ahí la paraban los bichos y no la dejaban pasar y con suerte la dejaban ir y si no, pues ahí quedaba. Nunca la anduvieron fregando, nunca tuvo la necesidad de subirse a un bus o a otro y subirse a una ruta que estaba prohibida para ella y pasar el susto de su vida. De verdad. Entonces, prácticamente o en pocas palabras, esta señora lo que está haciendo es victimizando a las pandillas. O sea, pobrecita las pandillas, pobrecitos los mareros.
ellos son inocentes, ellos son los angelitos y nosotros somos los malos. El gobierno de Nayib Bukele es un torturador porque qué bárbaro, cómo los agarra. No, señora, en serio. Y las torturas que cometían los pandilleros, ¿qué? Eso no pasaba nada. Todos esos crímenes atroces, esas atrocidades, esos crímenes que hacían los pandilleros, ahí no pasaba nada, ahí porque ustedes nunca se pronunciaron, porque nunca dijeron, puya, miren, quemaron a un microbús lleno de gente, Dios santo, miren, todos estos 11 empleados que andaban trabajando, ayudando a la comunidad, a la sociedad a estar mejor, miren cómo los mataron, puya, miren a esta familia, cómo la mataron entera por no poder pagar la extorsión, miren a fulano, cómo lo descuartizaron porque no quiso meterse a las maras. Miren, fulanita, cómo la dejaron porque no quiso ser mujer de un pandillero. Ahí no pasaba nada, ahí porque ustedes nunca se pronunciaron. Ay, sí es cierto. Si ustedes estaban siendo, ¿ve? Bien beneficiados a costilla de eso, ¿verdad? Entonces ahora vienen con la doble moral de que qué barbaridad, que Nayib Bukele es una amenaza. Es un torturador. Que nadie, que a todo mundo le preocupa la candidatura de Nayib Bukele. Nos preocupa de que él no fuera. Eso fuera preocupante. Preocupante fuera de que no hubiera un candidato a la altura de Nayib Bukele o que no estuviera el mismo Nayib Bukele ahí participando para seguir nuevamente en el poder, que estamos seguros que así va a ser. Eso sí fuera preocupante, porque de ahí volveríamos a esos años oscuros. Entonces, mientras estos medios pretenden andarle haciendo creer al mundo entero de que en realidad en El Salvador vivimos en una democracia, que no hay libertad de expresión, nada, señores, pierden más credibilidad todavía, porque incluso hay turistas que han venido de otros países y se vienen a topar con una realidad que dicen, yo jamás me imaginé que esto fuera El Salvador, su gente, sus lugares, sus comidas, su cultura, su seguridad. Incluso hay unos que dicen, yo me siento más segura acá que en mi propio país. ¿Ven ustedes? Así que ustedes ya, párenle, por favor, dejen de andar de chambrosos, que por más que digan o hagan, no van a poder contra Nayib Bukele y principalmente con el apoyo del pueblo salvadoreño que obviamente le estamos dando. Así que, ¿usted qué piensa de estos medios? ¿Deberían de hacer algo ya para rebuscarse de otra manera? Porque con esto por gusto. Pero, ¿qué opina usted? Déjamelo acá abajito en los comentarios y yo los espero en la siguiente noticia.